Hemos escuchado varios puntos de vista sobre el tema de, digamos, cuál es la responsabilidad, dónde está el problema en el tema del aumento en la violencia. Tiene que ver con unas nuevas disposiciones, tiene que ver con un sistema que todavía no está bien implementado por parte de procuradurías y autoridades. Rommel Moreno, titular para la implementación del sistema procesal penal acusatorio, está con nosotros. Rommel, le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cuál es su punto de vista en esta discusión? Buenas tardes, Denise. Antes que nada, la verdad que un gusto estar contigo y tu audiencia. Me parece que al menos en el marco de la conferencia de procuradores y de toda la visión que hay del Procurador de la República yo lo veo en dos vías. Una, sin duda, una reflexión y una revisión, sin duda, al Código Nacional sobre los tipos penales, por un lado. Pero me parece que ahí hay una cuestión también más de fondo que tendríamos que ver en tres tiempos: en la filosofía del sistema, la experiencia internacional, las mejores prácticas, las entidades federativas que iniciaron su proceso inclusive antes de la reforma de 2008, la implementación, que fueron 8 años que se le dio al Estado mexicano, fuero común y fuero federal, para implementar de la manera más adecuada, en efecto. Y el otro tema es la operación, tal cual pareciera que al no haber una operación adecuada, pues tuvo mucho que ver también, sin duda, con procesos de implementación. Pero, si me lo permites... O sea, la operación, nada más, la operación no es adecuada y esto tiene un vínculo con una falta de preparación. Absolutamente. Luego, entonces, no podíamos tener expectativas, sí, extraordinarias o grandes expectativas con procesos tan arrítmicos, sobre todo en la Ciudad de México, o en otras entidades que entraron con una dinámica muy atropellada. Sin duda, la mejor intención, eso no se pone en duda, Bueno, pero eso no nos sirve. El resultado. Absolutamente. Sí, la buena intención, perdón, pero no nos sirve cuando estamos hablando de que hay homicidas en la calle, pero bueno. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cambiar la ley? ¿Obligarlos a que tengan mejores prácticas? Déjame plantearte primero, si por otro lado en paralelo hay un discurso, sí, o voces, que también esto creo que es importantísimo. Hay un falso debate, Denise, entre respetar derechos humanos y el combate a la delincuencia. Sí, porque aquí hay que Pero ese es uno más general. Yo creo que ni siquiera es en el que estamos, porque yo no escucho a nadie diciendo vamos a violar los derechos humanos. Yo lo que escucho es, porque si nos vamos a ese que es muy, muy general, no acabamos. Aquí lo que estamos es entre un grupo que dice, no es que yo no quiera respetar los derechos humanos, pero resulta que la definición de ciertos delitos como no graves y la interpretación que de esto está haciendo también los jueces, están imposibilitando o están dejando a la gente que porta armas de uso exclusivo del ejército libres, cuando, como lo decía Manelich Castilla de una manera muy fácil de entender, decía, yo no creo que nadie ande por la vida con una Barrett o una AK-47 con intenciones solo de mostrarla, porque si lo detengo, el juez no me lo deja en una prisión preventiva y en cambio sale a las tantas horas. Entonces, yo creo que aquí el tema no es tan abstracto ni tan general. Concretamente, ¿hay un problema de definición en la ley o hay un problema de la operación de las fiscalías y ministerios públicos que no integran bien sus averiguaciones? Bueno, hoy estamos hablando de carpetas y no solamente lo circunscribiría a ministerios públicos, estaría también hablando de la policía, es decir, si no se violó la cadena de custodia, si hay la evidencia real, si no se sembró el arma. Lo que tenemos que ver, en efecto, es la operación. Me parece que aquí es donde yo voy. Cuando decía derechos humanos, no estoy hablando de derechos humanos en abstracto, estoy hablando del debido proceso, estoy hablando de la presunción de inocencia. En otras palabras, concretamente a lo que me estoy refiriendo, es que los fiscales tienen que tener la habilidad para argumentar una prisión preventiva justificada. Y si no tenemos unidad de medidas cautelares, si en definitiva no hay más que el argumento, el tema es a dónde envío a estas personas. Y obvio, el tema es, o los mando a prisión preventiva oficiosa, que así debe ser, porque es el argumento de un fiscal preparado, capaz, porque es evidente lo que se está viendo, pero también basta con argumentar. Ahora, si no hay una unidad de medidas cautelares federales, que este es el punto central, es decir, ¿quién evalúa el riesgo? ¿Quién mide las consecuencias de que esta persona se va a evadir de la justicia? ¿Quién está controlando que este tema, esta audiencia... Y esas son las unidades que no están todavía, que no está funcionando. Así es, Denise. Entonces, era fundamental en la implementación tener esas unidades. Es como... ¿Y por qué no se hicieron? Bueno, yo creo que es un tema, sin duda, más allá de lo que la Procuraduría pueda plantear, una justificación, sin duda, presupuestaria, puede ser una cantidad de variables, de impulso, de falta de impulso, de entendimiento de lo que significa el contener todo este debate justo en una
unidad administrativa que parece tan simple, pero que a la final responde precisamente al esquema de trabajo y de colaboración para evitar precisamente estas, digamos... Pero a ver, ¿a quién le toca hacer la unidad de medidas cautelares? ¿A la PGR? No, absolutamente ¿A quién? no. Bueno, la ley establece, así se estipuló, que a la Secretaría de Seguridad Pública, en materia del Fuero Común y en materia del Fuero Federal, a la Comisión Nacional de Seguridad Pública. Y por otro lado hay un ejercicio... O sea, Secretaría de Seguridad Pública, estamos hablando de la Secretaría en este caso de Gobernación, porque es correcto, a Renato Sales. En efecto, pero creo que Renato también tiene la mejor de las intenciones, o sea, no, a ver, es aquí que estamos trabajando... Sí, no, yo lo estoy diciendo en el sentido de que está la ruta, está el ejemplo, pero tiene que tener un acompañamiento presupuestario, reitero. En la Ciudad de México, en el Fuero Común, es el Poder Judicial el que tiene esta unidad. Por lo tanto, entonces tenemos un esquema que no está homologado en el país, ni en el Fuero Federal, ni en el Fuero Común, en otro sentido. Aquí, en definitiva, lo que estamos tratando, pues es por eso, dos vías. Reflexionar en los tipos penales, revisar con mucha cautela, que ha sido la visión del procurador, el delito de portación de arma, y por otro lado ver la operación, cómo está funcionando. Entonces me parece que aquí tenemos que coordinarnos en estos esfuerzos. Bueno, me quedo con el tema de que, lo ha dicho en dos ocasiones Rommel, las buenas intenciones en este caso se traducen en vidas humanas, porque... Y sí creo que es importante decirlo, o sea, me cuesta trabajo hablar de esto porque la eficacia y las buenas intenciones aquí sí son muy delicadas. Llegamos con un sistema en donde se tiene que revisar cómo están definidos las cuestiones estas penales, las definiciones de qué es delito grave, qué no es delito grave, etcétera. Luego, se requería una unidad de medidas cautelares, le tocaba entonces a la oficina que encabeza Renato Sales, no le hicieron. No tenemos entonces policías y ministerios públicos capaces, por lo que entendí, de argumentar frente a un juez, decirle, señor juez, le voy a explicar la razón por la cual este señor no puede quedarse después de traer una barreta en la calle, porque además tengo todos estos elementos y porque además mire todos estos documentos que le voy a presentar. Todo eso no lo saben hacer. Y si todo eso no lo saben hacer, a pesar de haber tenido 8 años para prepararse, pues la gran pregunta, por supuesto, para todos nosotros es: ¿y ahora qué sigue? Es un poco la frase a la que nos avienta Mancera cuando nos dice la sociedad se tiene que preparar porque van a salir, ¿cuántos? 4,000 delincuentes. Sí, pero aquí... Y uno dice, caray. Claro, pero aquí me parece que también es una postura irresponsable, en el buen sentido, porque es irresponsable en el sentido de que no van a salir inmediatamente, que cada audiencia en la que haya, además estamos hablando del sistema tradicional, sí, una justificación. El juez tendrá que tener esa validez y que el Ministerio Público, que también, obvio, no es en todos los estados, hay estados que han adelantado sus procesos, no podemos hablar de generalidades, hay diferencias. Sí, porque esto es básico, porque obviamente hubo entidades que tuvieron la capacidad... Pero a ver, dime una entidad, Rommel, que le haya ido bien. Bueno, te puedo decir concretamente hoy por hoy, Guanajuato, Querétaro, estamos hablando de Puebla, hay referencias bien interesantes. Está bien, qué bueno, qué buena. Y la verdad es que en la Ciudad de México no es esa la referencia, y entonces, ¿cómo nos defendemos? Pues empezamos a decir estas barbaridades en donde cada quien dice, ¿cómo me preparo a la salida de 4,000 delincuentes? Pues me atrinchero en mi casa, supongo, porque... ¿O qué hacemos? Sí, pero evidentemente no van a salir mañana y van a estar en la Condesa a los 4,000. Por eso era como, me parece, como un tanto complejo en términos de definición, porque estamos viendo que en cada audiencia que se va a ir presentando, y evidentemente va a haber una justificación, va a haber un fiscal que tiene que estar preparado, va a haber una peligrosidad y una unidad que tendrá que estarse vigilando y evaluando, sin duda. En esta línea, mi estimada Denise, pues es más o menos el proceso. Creo que al final el procurador lo que está planteando es esta revisión, repito, de los tipos penales, encontrar en una forma muy concreta, por otro lado, la operación e incentivar la coordinación que ya está, y además tenemos toda la confianza de que vayamos poco a poco mejorando los procesos mismos del sistema. Muy bien, pues todos es lo que deseamos, Rommel, todos lo deseamos. De verdad un gusto volver a hablar con Rommel Moreno, titular para la implementación del sistema procesal penal acusatorio de la PGR. Muchísimas gracias, Rommel. Buenas tardes, amiga, hasta luego. Buenas tardes. Dígame, solo un dato. El pasado 26 de junio, es decir, hace 2 semanas, Renato Sales ordenó a Manelich... ¿Cuándo? El pasado 26 de junio, apenas el pasado 26 de junio, ordenó que se hicieran estas unidades. Y otro dato, lo que dice Renato es que hace un año no tenía el presupuesto, no se le dio el presupuesto para crear estas unidades, y que hoy por hoy hay 140 plazas vacantes para que se ocupen
por estas personas que harán los análisis de riesgo de quiénes pueden ser liberados o no. Pero están capacitándose apenas. Bueno, pero hace 2 semanas apenas se solicitó. Y, en fin, es interesante. Mañana vamos a hablar con Alejandro Ope, que escribió ese artículo tan elegante.